Bienvenidos una vez más, como siempre, Kevin, Canep, Carlos Gracias. y Camilo. Gracias a ti. El día de hoy tenemos el tema del sistema de educación utópico. Antes de comenzar, hay 3 cosas que me gustaría dejar en claro. Primero, como me ha tocado la introducción en este episodio, mencionar que de manera personal llevo 7 años en docencia de manera formal, principalmente en la formación en ciencias, en idiomas, en música. Incluso mi tesis doctoral, que espero unos 2 años tener terminada, se basa en el sistema de Erasmus, que es de donde nace este proyecto de Fundación Erasmus para que nos investiguen más adelante. En segundo lugar, que quede claro que no estamos promocionando la deserción académica, antes de que se malinterprete por alguno de nuestros seguidores en Twitter. Un saludo. Y por último, que no estamos generalizando con la discusión y el tema del día de hoy. Habiendo dicho esto, yo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué el sistema, abro comillas, no funciona en México, en Latinoamérica? Quiero poner 2 aspectos en la mesa que ya mis compañeros me ayudarán a desglosar durante el episodio. Primero, memorización. Y el segundo, la mecanización. Desafortunadamente, al día de hoy, al menos en nuestro país, que es México, se sigue utilizando en la mayoría de las escuelas de dominio público la memorización como un recurso pedagógico. Aquí el entender no importa. Y yo quiero dejar en claro que entender no es dar una respuesta. Podemos dar el ejemplo que todos conocen la frase de la materia no se crea ni se destruye. ¿Pero qué significa eso? Hagan esa reflexión. Y por otro lado, la mecanización. ¿Qué queremos decir con eso? Muchos de los sistemas tradicionalistas de educación en Latinoamérica, como herramientas, utilizan los dictados, utilizan hacer planas, evaluación mediante exámenes. Y bueno, esa mecanización a principios del siglo XX, pues sí, hubiera sido fue bastante necesaria. Porque en esa época, después de haber sufrido guerras mundiales y pérdidas en masa humanas, había bastante trabajo. Y había muchos trabajos en la cuestión de mano de obra. Así que el sistema internacional se basaba en formar personas que pudieran realizar acciones mecánicas, cosa que no es el caso en siglo XXI. Es algo que lleva una incongruencia. Desde la incongruencia del profesor de educación física obeso, de la maestra de música que no sabe quién es Mahler ni Sibelius, del maestro de español que no sabe poner acentos, y etcétera, ¿no? Introduzcan profesor del que se acuerden de la primaria, personal cada uno. Y el más importante, y espero que hagan nota de esto, caballeros, tratar al alumno como si fuera tonto. Desgraciadamente, muchos de los sistemas tradicionalistas, clasistas, manejan la humillación como un recurso dentro de clase. Tal vez no consciente. Posiblemente, no lo quiero decir de esa manera. Roma. Camilo, dilo. No. Tú puedes. Puede ser, vamos a dejarlo en clasismo por no ponerles otras etiquetas, que muchas veces no son conscientes en el individuo, sino que son producto de una sociedad en la que se vive. Porque el producto del individuo, vivimos en una sociedad, decía Joaquin Phoenix en su último papel, ganador del Oscar. Debido a ese contexto, a veces los individuos se comportan diferentes en sociedad. Posiblemente un profesor de las afueras de la ciudad de Culiacán puede tener otro crecimiento y formación personal a uno de Noruega o de Dinamarca. Es una cuestión cultural, no es algo que se elige, es algo que se adquiere, simplemente. Y bueno, aunado a esta incongruencia de la que hablo, vienen sentimientos como la frustración. De eso me refiero a la evaluación por exámenes. Llega a ser sádico cuando se piden hacer planas sin ninguna función útil, pedagógicamente hablando. Llega a ser una agonía, o lo que le llaman clases conferencia, donde no hay ninguna interacción, que son monólogos, que no hay una interacción entre el profesor y el alumnado. Bien dicen grandes de la pedagogía, por mencionar a Piaget, el profesor es un instructor, es un facilitador. Yo no soy dueño del conocimiento, volveríamos a ser absolutistas, como en una época de la Inquisición, que eso aparentemente se quedó atrás, sino que debemos buscar esa confluencia de ideas dentro de clase. Yo como profesor, hablo de mi cuestión personal, yo aprendo bastante de mis alumnos. Muchas veces terminas aprendiendo más tú que ellos. Aquí llegamos al siguiente punto, la complejidad a veces.
Es posible que las asignaturas o la información que nos proporcionan en la formación básica en países de Latinoamérica sí puede tener un impacto o una intención positiva. Sin embargo, puede ser bastante complejo para ciertas edades. ¿Por qué pones a un niño de primaria a que te analice poemas de Octavio Paz cuando ni siquiera los adultos lo entendemos? No puedes obligarlos a leer Juan Rulfo, y no es que Juan Rulfo sea malo, sino que puede ser algo avanzado para la edad en la que se aplica, y esa complejidad crea rechazo. Y muchas veces ya como adultos no se dan la oportunidad de conocer todos estos autores o conocer de estos grandes científicos o personas que han aportado algo a la humanidad. ¿Cómo podríamos resolver aparentemente esto rápido? Bueno, yo siempre he dicho que todo se puede simplificar y todo se puede resumir. Quiero aprovechar el momento para decir que el sistema dentro de aquí nosotros en Fundación Erasmus se basa en eso. Proyecto que estamos trabajando en esta fundación educativa. Para ya acercándonos al final de esta introducción, y quiero la opinión de cada uno de ustedes, caballeros, yo soy de la idea que tienen que morir la toma de asistencias, la calificación de apuntes y definitivamente la evaluación de exámenes. Aclaro, como dije al principio, es una opinión personal. Ya entraremos en debate. Ustedes que nos escuchan tomarán su opinión o la formarán a base de esto. Y quiero hacer una aclaración antes de que se preste el comentario. Todas mis palabras van hacia el sistema, no hacia el docente, porque me ha pasado en muchas ocasiones a uno como profesor que quiera hacer la diferencia o ir un poco más allá o profundizar un poco más. A veces la academia no te lo permite, porque no está en el plan de estudios, porque no es una meta en el programa, porque no es un objetivo de nosotros como institución. Ya sabrá cuáles son las intenciones reales de ese tipo de instituciones o del sistema o del gobierno bajo el que se rigen, que no es tema realmente, pero a lo largo de la historia muchas veces los sistemas educativos se han basado en los sistemas de gobierno de esos países en esos momentos de la historia. Por no mencionar Unión Soviética, por no mencionar guerras mundiales o, bueno, preguerra, creo que sería la palabra correcta. La crítica al sistema es en que no se debe acumular información, que es en lo que se basan, en la memorización, sino aprender a gestionar la información. Porque en la vida real, ya que se practica de manera profesional, un investigador científico no lo sabe todo a la mano, siempre busca referencias. Hay muchas veces que vamos con el médico, le surgen dudas y busca sus libros de referencia o de fármacos o de alguna patología en especial. Cualquier profesionista lo hace, la vida real es así. No eres tú con lo que te aprendiste contra el papel. Si estamos calificando a un individuo en base a una nota sobre un papel, ¿qué dice de eso, de nosotros como sociedad? Yo, por ejemplo, en los idiomas, yo menciono que les digo mucho, yo no soy diccionario. Y aprender vocabulario así, comérselo, no es algo útil. Debes aprender sintaxis. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona el idioma? O sea, aprender vocabulario sin límite es como tomar un diccionario y querértelo aprender de memoria. No llega a ser factible y ni siquiera llega a ser humano. Eso es lo que me refiero con la mecanización. La robótica está muy avanzada. Máquinas que pueden hacer el trabajo humano en cuestión de repetición, ¿no? Hacer eso mismo. Pero el razonamiento a la fecha, las máquinas no lo han logrado. No puedo prometer cuánto dure este argumento. Pero bueno, el conocimiento tiene que ser organizado. El conocimiento organizado es poder, no el conocimiento en masa. Podemos tener acceso, que lo tenemos ahora en internet posiblemente, a muchos conocimientos, pero si no sabemos qué hacer con él, ¿qué sigue, ¿no? ¿De qué se trata? Por último, de infraestructura. ¿Qué quiero decir? Sí ha habido actualizaciones en los programas de estudios a nivel primaria, por ejemplo, ya incluyen finanzas en los nuevos planes de estudio. Es algo bueno, qué bueno que den educación financiera. Pero ¿qué pasa? Que al profesor que lo pone a dar educación financiera lo mandaron a un curso de capacitación antes del semestre y así lo mandan a dar clases. Si es que lo mandaron. Gracias. O le dicen, ¿sabes qué? Te va a tocar dar educación financiera a este plan de estudios. Ajá. Oye, pero es que yo soy biólogo, ecólogo. ¿Sabes leer? No, pues que sí. Ah, pues ahí está. O sea, no es un contador, no es un economista. Parece meme, pero es cierto. Ajá. Entonces, a eso yo me refiero con una infraestructura del sistema. Incluso en México, yo siempre lo he dicho y lo he compartido con otros colegas, en México no se hace ciencia, se hace investigación.
Pero para tú hacer ciencia necesitas una infraestructura en recurso humano, en material. Aquí en México, a un profesor en la universidad, investigador, quieren que por un sueldo seas profesor, seas administrativo y seas investigador. Y no te dan un sueldo por cada cosa, es un sueldo y hazlo todo. En universidades de primer mundo se contrata a alguien para investigación, a otra persona para administración y a otro para la docencia. Son 3 nóminas diferentes. Pero aquí en Latinoamérica hay que ahorrar. Así que, ¿por qué pago 3 nóminas si puedo pagar una? Sí. Ese es el error de infraestructura al que yo me refiero. Cuando Carlos comenzó su carrera universitaria, nos va a contar su experiencia, yo le dije, Carlos, la universidad no es como en las películas de los 90 de Estados Unidos. Todo el mundo en party, fines de semana. ¿Y cuánto estudiaban? Exacto. Yo, y se lo comento a cualquier persona que decide empezar una carrera o un posgrado, si quieres aprender, vas a aprender tú solo. Claro. Tienes que ser autodidacta. Esa es la única manera de aprendizaje garantizado en este sistema. Porque en aulas, sí hay increíbles profesores. Desafortunadamente, no me ha tocado encontrarme con tantos. Me vino mucho a la mente la frase que una vez Einstein dijo de si juzgas a un pescado por su habilidad para escalar un árbol, va a crecer toda su vida pensando que es tonto. Y siento mucho yo que el sistema educativo en México, te cabe recalcar también que yo también he tenido experiencias como docente muy limitada en cuanto a tiempo, pero he enseñado idiomas, entonces y he aprendido idiomas también, entonces tengo ambas perspectivas, pero me parece mucho ya fue como fuera de la burbuja de la educación, porque ahorita en el momento no estoy enlistado en ninguna. Entonces me es fácil ver cómo el sistema educativo nos forma para ser alumnos, no para aprender a hacer preguntas. No sé si me explico. Nos educa a esto es lo que hay, esto es lo que tienes que aprender y pum. Pero nunca nos detenemos o nunca se detienen, nunca se nos detiene para preguntarnos ¿para qué nos va a servir este conocimiento? ¿Cómo voy a poder utilizar ese conocimiento? Camilo mencionó el de los idiomas. El maestro no es diccionario, hay cosas que uno no se va a saber, pero el idioma se me hace como la manera más perfecta en cuanto a para ejemplificar la manera en la que se debe de aprender algo, porque el idioma tú sabes para qué lo estás queriendo aprender, nadie te está obligando a aprenderlo, tú tienes tus propios motivos. Espero que nadie les esté obligando, obviamente, ¿no? Porque si hay gente que pues va de a fuerzas. Al tú tener el deseo de aprender un idioma, tienes que también contestarte la pregunta ¿para qué él me va a servir? Entonces, si tú lo que quieres es aprender un idioma para poder ver pedazos de entretenimiento, ya sea en video o en formato de video, en formato de videojuegos o lo que sea, vas a aprender ese tipo de vocabulario, vas a aprender ese tipo de léxico, vas a especializarte en eso, ¿no? Pero si lo que quieres es pues aprender un idioma para leer artículos científicos, eso es a lo que me refiero. Tú como estudiante debes de saber para qué vas a aplicar el conocimiento que se te está impartiendo, y como decimos, volviendo a lo de lo autodidacta, estamos en un momento increíble en el sentido de que ya no me acuerdo, hace siglos tenían las bibliotecas de Alejandría, nosotros ahorita tenemos nuestro internet, y claro que puedes utilizar el internet para ver videos de gatitos cayéndose o de perros peleando o de gente quejándose de cosas, pero también puedes verlo para aprender a hacer ejercicios, para poder aprender algún idioma. O sea, y la cuarentena ha sido el ejemplo perfecto yo creo, para el estatus que realmente debería de tener el internet, que es como un martillo. Un martillo puede destruir, pero también puede construir. Es una herramienta que solamente depende en cómo se use. El internet puedes perder un día entero en él, o puedes aprovecharlo para poder enriquecer tus propias necesidades, porque como humanos no es parte de nuestro don de especies, creo yo, de nuestro reino animal, es nuestra curiosidad insaciable. Entonces es algo que ya tenemos desde chiquitos, pero ¿qué pasa si en el sistema educativo, igual como dice Camilo, no culpando a ningún docente, sino al sistema, qué pasa cuando se nos enseña a no preguntar, simplemente a aceptar que eso es porque pues es gente que sabe, es gente de autoridad, es un título el que me lo está diciendo, no en cuestión de cuestionar, valga la redundancia,
Pero en cuestión simplemente de, bueno, no, sí, cuestionen todo. Pero el punto es que hay que saber para qué se aprenden las cosas. Y si desde chiquitos se nos quita las ganas, el deseo de preguntar el por qué y el por qué y el por qué. A todos nos ha pasado ver a un niño chiquito que no deja de preguntar por qué y hasta nos enfada, pero nosotros fuimos en algún punto ese niño chiquito que quería saber por qué el cielo era azul y por qué azul y por qué el azul se llama azul. Y somos insaciablemente curiosos y siento yo que el sistema en el que estamos no permite seguir con dicha curiosidad por mucho tiempo al menos, o no tan fácilmente. Ahí complementando todo lo que está diciendo Kevin, el sistema educativo en México, precisamente la semana pasada, cuento la anécdota que me causó mucho ruido, sinceramente, fue de que en una de las clases de mi hijo tiene 5 años, en una de las clases la actividad era que ellos dijeran qué les gusta de ellos mismos. Mi hijo dijo todo, me gusta todo de mí, pero lo que me causó así mucho ruido, como que dije, ¿para dónde va esta pregunta? Que también le preguntan al niño qué es lo que no te gusta de ti. Entonces mi hijo dijo, todo me gusta de mí, volvió a decir. Ajá. Y la docente le insiste, es que algo no te tiene que gustar de ti. Y mi hijo reafirma, es que todo me gusta de mí, maestra. Y continuando la clase, yo escuchaba como adultos le decían a los niños, es que tú estás muy orejón, es que tú estás muy cabezón. Y dije yo, Ingato, ¿cómo los mismos adultos o aquí el sistema los está induciendo a que empiecen a tener inseguridades en ellos desde chiquitos? A mí me causó muchísimo ruido y complemento lo que nos dice Kevin, que personalmente fui estudiante, he dado clases y ahorita teniendo un niño, pues es una nueva etapa que estoy reviviendo. Definitivamente por sí solo el individuo es el que sale al final adelante. Si bien tenemos una estructura de docentes que en algunos puntos está malograda, háblese de malogrado como docentes no capacitados, pero también hay un punto importante a mencionar, compañeros. Pudiera ser que pongan a un docente que no esté capacitado en un principio, pero este docente, que lo estaba comentando con unos amigos hace rato, se capacita él por sí mismo, el docente empieza a investigar y da una educación de calidad. Y dices tú, bueno, ¿qué es una educación de calidad? Es una educación bien dada, independientemente de la infraestructura. Háblese de infraestructura, que falte aire acondicionado, que falte otra cosa. Y yo creo que el término, no sé si Kevin me lo confirme, el término que buscaba Kevin es el término que se maneja como borregos. Uh-huh. Sí, que es el término que dicen, eres un borrego. Yo creo que para aterrizarlo, porque tuvimos una plática cerrada, decía un amigo, es que borrego es aquel que sigue las reglas. Y le dije, no, es que borrego es aquel del sistema educativo público. Le dije, es que en el sistema privado también es borrego. Para mí un borrego, pudiera decirse, ahí el público, ellos tienen su criterio, es una persona a la que se le dice qué hacer y qué decir, y esa persona nunca procesa, que lo mencionó Kevin, que nunca analiza lo que le están diciendo y comete esas acciones. Yo creo que independientemente si tienes dinero o no, pudiera ser el término que buscaba Kevin de ser un borrego, ¿no? Una persona que no piensa por sí misma. Yo considero que el problema con que los docentes, no permitan a las demás personas, alumnos, que se expresen o que piensen, tiene mucho que ver, puesto que a mí me tocó más de una vez negarme algo que me estaban enseñando que yo no consideraba correcto en su momento, o que yo me negué a eso, y más de una vez me tocó que me sacaran del salón o que simplemente me tomaran como el loco de la clase, porque yo no aceptaba que me dijeran algo que a mí no me parecía correcto. En este caso tú mencionaste lo de tu hijo. Imagínate si tú en ese momento hubieras dicho, oigan, pero ¿cómo se les ocurre decirle eso a sus hijos? Obviamente la gente... De hecho, sí, lo pensé. ¿Sí lo pensaste? Claro. Obviamente los papás te hubieran atacado a ti y todos se te hubieran echado encima, porque realmente el único que estaba pensando ahí eras tú. Eras tú contra el mundo, vaya. Algo así se sintió. Y muchas veces a las personas que no sé si sea la minoría, les pasa que
o no son la voz o no los escuchan porque terminan siendo la minoría y todos los toman de locos. O sea, son el que tiene ideas diferentes, el raro. Pues es más que nada un punto de vista diferente a veces. Yo siempre he dicho que no hay que cerrarnos a nadie ni a nada, porque hasta la persona más ignorante te puede enseñar algo, hasta el más tonto te puede enseñar algo muy valioso. Y es verdad, yo he visto que muchas veces alguien que no tiene estudios o alguien que no tiene las mismas capacidades tiene hasta un consejo o una sabiduría escondida. No te hubieras imaginado que esa persona sabía. Los toltecas, a los que se les conocía como los científicos de la América antigua. Hay una historia que cuenta don Miguel Ruiz, el de los 4 acuerdos, que decía que un día un tolteca de los científicos despertó y entendió todo. Él vio las estrellas y vio que las estrellas en el sol, que todo lo que él veía era un espejo de sí mismo, pero que había un tipo de humo que era el humo que se le conocía como el sueño del hombre. Las interpretaciones, los prejuicios, los paradigmas, lo que sea. Entonces, como tú dices, complementando lo que tú dices, Carlos, con lo de que una persona no muy inteligente puede llegar a enseñarte algo, es porque todos somos un espejo de todos. Así como tú me vas a mostrar a mí lo que yo quiero ver en ti y viceversa. Entonces, así como no existe alguien siendo mejor que alguien, eso es solamente el humo de nuestro sueño, de nuestro ego, tapándonos de la verdad, que es que todos somos iguales. Es como la caverna de Platón. No sé si la han escuchado alguna vez. A ver, cuenta. Si no, la comento. Estaban unas personas en una cueva amarrados y por detrás de ellos había una fogata y pasaban imágenes otras personas. Entonces, durante toda su vida, estas personas que estaban atadas solo podían ver esas imágenes mostradas a través de la sombra del fuego. Un día uno se desata y sale de la caverna y ve que hay un mundo fuera. Entonces, cuando él vuelve y quiere sacar a sus amigos y liberarlos, sus amigos no le creen y le dicen que es un loco, que él no sabe de qué está hablando. Entonces, esta persona pues quiere llevarse a sus amigos, pero no puede. Y es una analogía en la vida porque muchas veces uno que... Mucho. Bueno, a mí me pasa mucho que cosas que estudio, por ejemplo, en psicología, y quiero intentar enseñárselo a otras personas que en lo personal son seres queridos, y yo veo que solo me tachan de loco o que mi argumento no es válido porque soy yo, o lo que sea. Y lo veo que pasa con muchos amigos muy estudiados. En su casa son como esa oveja negra porque no siguen a los demás, vaya. La penitencia del genio es vivir como loco por un rato, porque lo hemos visto en la historia una y otra vez. Hay gente que incluso la mataban sin que ellos vieran a la luz en la luz de su vida sus invenciones o sus ideales siendo aceptados por la misma sociedad que los tachó de locos, vaya. Nuestra narrativa se basa muchísimo en el miedo. Y parte de lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de constantemente no evadir, sino vencer al miedo. Porque, como dijo Will Smith una vez, todo lo bueno se encuentra del otro lado del miedo. Porque el miedo incita a la costumbre incita a la mediocridad y la mediocridad incita a la insatisfacción, que ya es proyectarse, y es una cadena completa de problemas. Y puede que no sea solamente a partir del sistema educativo, puede que también vaya desde el sistema, digamos, religioso controversialmente, o digamos simplemente espiritual, o lo que sea. Es la narrativa que se tiene en el siglo XXI, que es a partir del miedo y de las inseguridades. Entonces, cuando alguien desafía a los paradigmas, a las cosas que en algún punto nos trajeron como sociedad, como complemento, nos trajeron seguridad y estabilidad, pues es lo normal en esta sociedad, es reaccionar con miedo. Pero por lo mismo, porque no se nos enseñó a hacer preguntas. Se nos enseñó a juzgar desde el ego y decir, no se parece a lo que me han dicho año tras año tras año, no es observable o comprobable o bajo mis criterios. Se le tacha. Es mucho más fácil, es muchísimo más fácil. Lo decía Morrissey, es mucho más fácil, parafraseando, es mucho más fácil el odio y ser una mala persona, porque se necesita coraje y fuerza para ser gentil y bondadoso. It takes strength to be gentle and kind. El otro día iba caminando por el centro
y miré a un señor invidente, intentaba cruzar la calle y yo iba pasando y vi que pues nadie lo ayudaba. Entonces yo me acerqué y lo ayudé. Pero una parte de mí, mi ego, me dijo, no lo ayudes, qué vergüenza, ¿qué van a decir los demás de ti? Y eso es lo que pasa mucho con la gente. Yo lo he visto y lo he escuchado que, ay no, déjalo, ahí lo va a ayudar alguien más. Con cualquier individuo o en cualquier situación, el ayudar a veces hasta da miedo de lo que van a decir los demás de, ay mira, lo está ayudando. A mí en lo personal no me pasó nada por ayudar a esta pobre persona a cruzar la calle, pero sí en una parte de mí sintió un rechazo por parte de los demás. Y yo sé que ese rechazo viene por la misma enseñanza de la cultura en la que vivimos, que nos ha inculcado a ser fríos en muchos aspectos de nuestra vida. No avanza, se nos El enseña. prejuicio. El prejuicio. Oye, Carlos, tenemos un video en línea que lo pueden ver. No lo voy a comentar porque hay palabras altisonantes, pero hay una persona en silla de ruedas donde una mujer le dice, ¿por qué no se va por la banqueta? Y el señor dice, me estoy yendo por la banqueta, y ya ahí se los dejo de tarea. Ok. Voy a platicar una pequeña historia que yo... el sistema educativo creo que se basa en calificaciones y no sé si eso nos traiga un mal. Lo comento por lo siguiente. Yo recuerdo que en la preparatoria, más que nada, no me considero una persona excepcional, pero yo recuerdo muy bien que yo no estudiaba. Lo eres. Gracias. Yo recuerdo bien que no estudiaba para los exámenes, pero tenía compañeros que tenían mejores calificaciones que yo y académicamente, por lógica, eran mejor vistos, pero yo recuerdo que hacía el examen y lo pasaba. Tan es así que hubo un tiempo, si mi padre lo escucha esto, se va a acordar, hubo un tiempo que yo falté más de 3 meses a una clase y al final del examen y todo, yo pasé con 9 o con 10, no recuerdo, 9 o 10. La maestra manda a llamar a mi padre y le dice, su hijo no está entrando a clase. Pues mi padre viene, me aborda, me dice, ¿qué pasa, hijo? Me han comentado que no estás entrando a clases. Y le dije, es correcto, padre, no estoy entrando a clases. Pero ¿qué es lo que quieres tú? Le digo, tú quieres calificación, ¿no? Pues sí, me dijo, pues entonces ahí tienes tu calificación, pero no estás entrando. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que entre a clases o quieres calificación? Y fue un pequeño debate y le dije, a ver, papá, le dije, el examen, fíjate que lo que hago yo, papá, yo lo que hice fue pedir los apuntes a los compañeros, estudié lo que se vio en clase y pasé con 9, porque no creo que un docente no te ponga en un examen algo que no vieron en clase. Entonces es lo que yo hago y pasé con 9. Entonces ahí está, si quieres calificación, pues ya la tienes. Y creo que mi padre en ese momento entró en un conflicto porque quizá él siempre me motivó o nos motivó, o el sistema nos motiva a un número, y quizá no vemos el trasfondo que puede ser, lo comentó Carlos, la inteligencia. Creo que se sabe que no hay un solo tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia. Entonces la memorización es una de ellas y es con la que yo nunca he estado de acuerdo. Para mí yo lo veo más como una relación un tanto simbiótica, en el sentido de que el maestro también aprende al momento de estar enseñando gente, y no debería de ser, como dice Camilo, de que las audiencias sean solamente monólogos de gente que, porque yo sé y estoy bien pomposamente aquí parado explicándole a la gente, que no les estoy explicando, solamente se los estoy diciendo y siendo escuchado y ya. Tiene que ser algo mutuo, algo recíproco, porque ese son con lo que más se queda la gente. Cuando tú como maestro no llegas con una lista para palomear y ya de que, ok, pum, me lavé las manos, di lo que tenía que dar, esto es lo que venía en el sistema y pum. No, porque siento yo que un buen maestro tiene que ser también un buen ser humano, en el sentido de que tienes que observar a la gente a la que se le está enseñando, y si bien no cambiar como tal por ellos, sí adaptarte para que el aprendizaje que ellos se lleven de tu salón, de tu aula, sea más óptimo. Porque si tú solamente llegas, y se nota. A nosotros nos ha pasado profes barcos, nos ha tocado con profes que leen las diapositivas y que nos han pasado de todo. Los acetatos también. Esa es otra. Un maestro con una buena presencia escénica, vaya,
a mí me ha tocado maestros que yo desde que entran ya sé que es mi hora de dormir. Hey, yo siento que el problema también, esta es opinión personal, el problema parte en que ya se ve más al maestro como un trabajo y no como una profesión. ¿A qué quiero decir con esto? La gente va y va por un cheque. Vocación. Vocación. El profesor ahorita, a mi experiencia, a mi Tienen hambre ahorita. son solamente empleados, así es, que van y exigen su cheque por la presencia, mira, aquí está el cheque, todo lo cumplí, todo está palomeado, aquí están mis alumnos con 9 y 10, pero pues ¿cuántos de esos alumnos no volteaban ni copiaban? ¿O cuántos de esos alumnos nomás tuvieron el 8 porque alcanzaron a las asistencias, el 70% de las asistencias? O ese tipo de cosas. Pues la gente en las docencias del sistema, porque no son el problema no es tanto en la persona, en lo más diminuto, pues en lo personal. El problema ya es en cuanto al sistema. Se nos enseña a solo llegar, cumplir, exigir nuestro dinero. Kevin, ¿qué tal ahorita? Bueno, le digo a todos, la situación actual que es que llega la pandemia, todo mundo a su casa y los maestros empiezan a dar clase a distancia. Ajá. Yo tengo una experiencia pues con te eso. digo, yo he aprendido mucho por YouTube, que es gente que lo habló hace 5 o 10 años desde otro continente, y tal vez, y en ese aspecto yo no tengo problema. En el que tengo problema es como lo que decía Camilo al principio, que te exijan la asistencia, porque eso para mí, aunque sea algo que ame, cuando se me exija que lo haga, le quita mérito al que lo haga, porque es como, ok, pues es lo que tengo que hacer, es lo que me toca, es mi obligación. No es un, ok, wow, estoy incendiando este fuego del aprendizaje, ¿me explico? No, es simplemente algo que tengo que atravesar en el medio del día para poder hacer cosas que realmente me importan o cosas que me nacen hacer. Es mi opinión en cuanto a lo del semestre en línea, que yo personalmente estuve nomás un mes, lo probé un mes el año pasado y dije esto no es para mí y me salí, pero por lo mismo, pues porque al menos personalmente en lo que yo estaba eran cosas que podía aprender por mi cuenta, eran cosas que para mí no costaba aprender en línea, porque la razón de que yo estuviera en la carrera era por lo presencial y los beneficios que me pudiera dar, como los contactos, pues como soy actor, pues los futuros directores que quisieran hacer sus proyectitos, tener contactos, tener castings en XY o poder cruzar, ese tipo de cosas, ese tipo de beneficios era lo único para lo que yo quería la carrera, pues no para que llegara alguien y me dijera lo mismo que Nerdwriter o Lessons from the Screenplay o Cinema Sins me iba a enseñar, pues de la composición de colores y todo eso son en mi experiencia personal son cosas que se pueden aprender por cuenta propia, pues igual que un idioma, pues es sano ir a aprender algún idioma con un profesor, pero no tienes que graduarte en los 8 años que te toca el idioma. Yo, por ejemplo, con el japonés no soy para nada, no soy un erudito en ese idioma, pero lo que aprendí yo lo suficiente como para que me dijera la maestra, y cito, estar en un nivel de kindergardianos. Estuve un año entero y me dijeron, felicidades, se graduaron de kinder. Entonces, pero me dijo, antes de mi viaje a Japón, que ya lo mencioné en algún punto, ella me dijo que ya tenía los conocimientos, ya tenía las bases como para yo aprender por mi cuenta, y que es lo que estaba haciendo, es lo que he estado haciendo. Sí, pues no voy a suponer que sé cómo se dice eso, pero estoy enfocándome en la escritura, que es lo importante, porque yo aprendí, qué bueno que lo mencionaste, porque gracias a eso. De hecho, menciono que Kevin tiene en sus notas aquí unas letras japonesas. Sí, mi próximo tatuaje, Kimeru no wa wareda. Yo soy el que decide esas cosas. En japonés lo dice Escanor. Pero el punto es que yo aprendí cuál es mi método para el aprendizaje, porque ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero poder ir a Japón y poder no perderme en un tren. ¿Y qué es lo que estoy aprendiendo? Primero a leer, porque son 3,000, 2,000 caracteres los que te piden para hacer... Caracteres, perdón, yes. Son 3,000 caracteres los que te piden para poder considerarte como un alfabeta promedio. O sea, estudiar 5 o 6 años de eso para ser considerado alguien en nivel de albañil. Ajá, sí, en Japón, pues, o sea, es un nivel muy básico. Pegar muros. Ni siquiera podrías leer los periódicos todavía, pero podrías ubicarte al menos, pues. Entonces eso es lo que yo quería, porque sí, es un idioma que es relativamente fácil al hablar y fonéticamente muy fácil de entender.
pero la escritura es lo que lo dificulta. Entonces, ¿qué hice yo? En vez de irme con el sistema que me decía, aprende todos los verbos y luego te aprendes todos los adjetivos, y luego, primero di un paso atrás y dije que esta es mi experiencia personal, no tiene que ser la de ustedes ni la de nadie aquí presente, y yo tuve un paso atrás y dije, ¿qué es lo que realmente necesito? O sea, ¿cómo es que yo aprendo? Y lo fui adaptando, y es con lo mismo, siento yo, que con cualquier otra cosa que se quiera aprender. Esa es otra, ahorita que lo comentas. Nadie aprende igual. Y el sistema educativo nos enseña igual a todos. Hay tres canales, de aprendizaje, y realmente el docente tiene que enseñarte a que tú descubras cuál es. Primero, el docente tiene que darse cuenta en cuál canal aprendes. Una vez de que ya saben cuál, enseñártelo para que no tú aprendas. No en el aprendas. canal de la tele, no el canal 5. No. Entonces, sí, pues como dice Camilo, es una herramienta el docente. El docente solamente está ahí para enseñarte a ti mismo quién crees tú que eres o deberías de ser. Por ejemplo, en música, el maestro de piano, él te deja la pieza, te explica desde su punto de vista qué estás haciendo mal. Te manda a tu casa, tú practicas la pieza, vuelves, se la presentas, el maestro ve qué estás haciendo mal y te explica: esto lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer de este modo, lo tienes que hacer más fluido, más lento. Pero realmente ahí es la constancia del alumno. Si el alumno puede ir 10, 20 veces a la clase, pero si no practica y si no tiene constancia, pues el alumno nunca va a aprender. Esa es otra. El alumno tiene que tener ese compromiso, así como el maestro. Si no hay compromiso de parte de ninguno, se va a estancar el conocimiento. Se va a estancar ese aprendizaje. A mí sí me parece una pérdida de tiempo, por no llamarlo de otro modo, el tomar lista en una clase, y más si es una clase a distancia. Lo platico como experiencia. Me ha tocado que en una clase donde tengo aproximadamente más de 40 alumnos, el tomar lista es pérdida de tiempo para todos. Pero hay algo curioso. No sé si es cultural o viene de la formación de las bases de la misma educación, que la gente se molesta. Hay gente que se molesta y que señala que no se toma asistencia, y dicen: ¿sabes qué? Ya no voy a entrar con ese profe. Y me lo han compartido, porque no toma lista. ¿Para qué entro? Y de repente pienso yo, ok, bueno, ¿para qué tomas un curso? ¿Quieres que te tomen lista o quieres aprender? Ajá. Y yo entro en unas dinámicas de autopreguntas, pero escucho a la gente que dice: es que no toma listas, es que no deja trabajos. Y bueno, ahí tiene que ver la manera de trabajo de cada docente, que bueno, el tomar lista para mí es perder tiempo de todas las personas. Igual las sesiones se quedan grabadas, por ejemplo. Yo les digo: es que la sesión se queda grabada y yo hago el trabajo pertinente después de. Sí. Y lo de dejar tareas, bueno, yo considero que ahorita con la pandemia, si las personas tienen su vida, su trabajo, aparte toman un curso por las tardes, difícilmente me van a hacer una tarea. Claro. Y yo trato de, en la clase, porque estoy hablando de la situación actual, de lo que está pasando con la educación, tanto en los niños como en los adultos, prefiero en clase dejarles el mensaje o que hagan la actividad en clase, a dejarles una tarea que sé que no van a hacer. Entra también mucho la narrativa del sufrimiento que tenemos, que se nos ha impartido, como ya mencionamos la semana pasada. Entonces siento yo que se traduce también al sistema educativo. Si no estoy sufriéndole de verdad, vale mi tiempo esta clase. No, y es cultural eso, Kevin. Por eso te digo, o sea, si no sufrimos, no estamos vivos. Es no correcto. Entiendo cuándo empezamos a utilizar como sociedad el sufrimiento como una medida válida. Ya lo traemos en el ADN, yo creo. Probablemente. Tantos Nexa. años de opresión a nuestros ancestros. La memoria genética. Estamos pasando en este momento unos pañuelos a Kevin. Al alemán. Sí, era Nietzsche el que decía que si el miedo hacia las consecuencias impartidas por alguna ley era lo que evitaba que nosotros hiciéramos cosas malas, significaba que nosotros éramos malas personas por dentro. La gente es buena gente con o sin consecuencias. Aquí me quiero decir, si vas a ser una buena persona, lo vas a hacer aunque no vaya a haber consecuencias, como lo del curso. Por eso estoy mencionando esto. Si tú quieres aprender, vas a aprender, haya asistencia o no haya asistencia. Si de verdad, si solamente estás aprendiendo porque se te va a castigar al no hacerlo de la manera en la que se te pide, ¿de verdad estás siendo real a ti mismo, siéndole fiel a tus ideales? Como comentan, ya están la gente programada a eso, a
a que te tengan que castigar, dejar tareas. Sí, es cierto. Desde que Somos estamos en la animales. primaria se nos enseña a eso. Ajá. Y que de repente llega un maestro ahorita a nuestros 20 a 30 años y que nos dice que no va a dejar tareas y que no va a tomar asistencia. Es como que, no, pues entonces no está dando bien la Así clase. lo veo tal Porque cual, a mí Carlos. me enseñaron... Estamos en la primaria grandotes. Así veo que son niños de primaria. Sí, La grandotes. escuelita. Es que sí, como la escuelita. Lo dijiste muy bien. Es que eso es lo que pasa. Don Miguel Ruiz decía eso también, eso mismo, pues que todo se basa en acuerdos. Todos los sistemas que tenemos, también ya lo mencionamos en otro podcast, que todos estos sueños que tenemos, el sueño de la familia, el sueño el acuerdo de la familia, el acuerdo del sistema educativo, el acuerdo del sistema judicial, el acuerdo, todo eso se nos imparte desde chiquitos y se nos enseña a obedecer porque estamos criados, como estás diciendo, Carlos, como animales, estamos entrenados y domesticados. Estamos Eso entrenados. decía él, estamos entrenados bajo un sistema de recompensa y de castigo. Eso es lo que te va bien, el aplauso, el regalo, lo que sea, la recompensa. Me va mal, el castigo, el enojo, estamos criados desde chiquitos para eso, para cumples mi palabra, te premio, no cumples mi palabra, y es un acuerdo que seguimos captando hasta la fecha. Y lo más chistoso es que es muy fácil decir, ya no creo en este acuerdo, ya no quiero formar parte de esta narrativa. De hecho, está tan... Se los dice un actor, ¿no? Está tan grabado. Está tan grabado en nuestro inconsciente que a mí el otro día me hablaron por mi nombre en el trabajo y yo dije presente. Levanté la presente. Y yo capté. Mi querido dije, profesor, te faltó. mi querido profesor, yo capté, no manches, o sea, te está hablando un compañero, no es tu maestro. Pero es porque ya está impregnado en mi esencia que oigo mi nombre con apellido, presente. Bien No sé normal. si lo voy a mencionar, pero no sé si alguien más aquí de los presentes o de la audiencia, ahí me tocó que entrara el docente y todos nos teníamos que levantar y decir, presente mi querido profesor. Nomás nos faltaba extender la mano hacia el frente, ¿no? A mí me No pasó eran en la mis tiempos primaria. esos, lo A mí, siento. así sí me pasó en la primaria. Y más y con una autoridad era... Doctor. No, y tenías que esperar a que dijera siéntense. Como en Y a misa. veces se le olvidaba al director decir siéntense. Y hacía siéntese y todo. Gracias, todos los morrillos. Creo que los que crecieron en países comunistas como Caneva en Cuba entenderán bien esta referencia, ¿no? Fue un sueño que pasó. Yo quiero, compartirles que yo como docente tengo reglas en clase y son del primer día llegando a un nuevo grupo. Bueno, siempre y cuando la institución me lo permita. Primero, no hay lista. Te hago responsable de tu aprendizaje. Si entras o no, depende de ti. No me pidan permiso. Si necesitan ir al baño, vayan. Sí. Si tienen una llamada importante, atiéndenla. No me pidan permiso. De entrada, porque interrumpen el flujo, ¿no? Y la dinámica. Yo no dejo tareas, por lo que comenta Canep, que tú no sabes si tienen otras actividades. Al que le interesa lo repasa solo o conoce sus limitaciones, que son diferentes en cada individuo. Y a no ser que la institución me lo exija, no hago exámenes. Porque yo he comprobado en mis años de docencia que cuando quitas el factor examen, el alumno baja los hombros, Sí. deja de resistirse. Y es cuando empieza lo que yo le llamo la hora de la risa. Bueno, voy a ir a relajarme en la clase y siempre ando algo que bueno. Y mi regla de oro es no explicaciones. Pues si no pudiste asistir a clase, si llegaste tarde, Justificaciones. sí, nada de eso. Ok. O sea, llegaste tarde, entras sin hacer ruido, toma tu asiento, no pudiste venir, pregunta a tu compañero qué vimos, pero no explicaciones. Esa es una cuestión, y mi objetivo siempre ha sido que ellos, independientemente del nivel en el que se encuentren de su etapa de vida, vayan creando esa responsabilidad sobre ellos mismos, sobre sus actos, y se hagan responsables de todo que los rodea. Ese es mi objetivo, o esa es mi dinámica pedagógica. Ahorita que Canel menciona el ejemplo al principio de su hijo, yo recordé cuando a Lennon en la primaria le preguntaron qué quería ser de grande, y él dice, quiero ser feliz, maestra. pero ¿cómo que quieres ser feliz? ¿Quieres, no sé, ser arquitecto? ¿Quieres ser jugador de fútbol? Quiero ser feliz, maestra.
y le dice... Encasíllate, casi le dice. Sí, le dice, ay, niño, no sabes nada. No, maestra, usted no sabe nada de la vida. Sí. Y como decía Canet, de la cuestión del, abro comillas, del borrego, definitivamente no tiene que nada ver con el nivel socioeconómico de la escuela. Es un hecho que en muchas escuelas privadas se va no por la cuestión del nivel educativo que se reciba, sino por las influencias que se pueden crear. Por con quién se va a codear, o nosotros como alumnos, hablemos de un colega que estudia allá cine por Tijuana, que No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. Él siempre la hace de payaso en los papeles. Pero su objetivo es eso, codearse con otras gentes, con otras influencias, con otros contactos. Incluso ahorita que Kevin me empezó a hablar de los idiomas, yo digo, Camilo, yo no hablo chino porque no es porque no pueda, es que no me interesa. Y eso es lo primero, que te interesa lo que estás aprendiendo. Muchas veces creemos, desafortunadamente, cuando entramos en una carrera universitaria, que ya se acabaron los malos maestros, se acabaron los malos sistemas, pero la universidad es una extensión del colegio. Sí, o sea, tú dices, bueno, oye, has tenido 20 años para elegir a qué vas a dedicar tu vida, pero hay gente que sigue estudiando para llevarle un título a sus padres. Sí. No porque realmente quiera seguir estudiando o que estudie algo de lo que se quiera dedicar. Fue Siddhartha quien dijo que no hay persona más ignorante que aquel que no quiere aprender nada. Que es lo que mencionaba Carlos, de que si no le interesa, no hay mucho que hacer. Y para que nos comentes más adelante, Carlos, la diferencia de qué quiero hacer contra qué quiere el mundo que haga. Refiriéndose al mundo por nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra sociedad. Porque, sin llorar, Kevin, por favor. Fui yo. Hay mucho español, no se preocupen. Soy débil, por favor. Es que es el último episodio de la temporada y muchas emociones. Los comentarios Están al final. tocando muchas fibras. Volviéndolo a los idiomas, Kevin, yo tengo una pedagogía muy sólida independientemente del idioma, que hay 4 niveles de aprendizaje. Primero, el idioma que sea es la lectura. Yo les pongo los ejemplos a los alumnos. Imagínate que tomamos 3 mexicanos como si fuera chiste y a uno lo mandas a estudiar coreano, a otro chino y a otro japonés. Al mismo tiempo los metes a la escuela de idiomas. ¿Cuál de los 3, Kevin, va a dominar primero el idioma? Empezaron igual. Están en 0 todos, entran en idiomas diferentes. Los 3 son la misma edad, son mismo nivel socioeconómico, todo. Hay una explicación. ¿Qué más? Son trillizos. Sí. Mi respuesta sería que el que más tenga ganas de salir adelante en el lugar a donde se le mandó, el que más tenga ganas de aprender. Pero pues, incorrecto. Sí, me imagino. ¿Cuál es el que más lo practique? Esa es una idea muy romántica sobre el aprendizaje. El más guapo es la respuesta. Soy artista, Camilo. Eso funcionará en México, definitivamente. El más blanco, dijera Kevin. No, es cierto. Bueno, ¿a qué voy? Sería el que estudiara japonés. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje de idiomas, el primer escalón es la lectura. Y no me refiero a comprensión, sino a poder leer lo que tienes. El más difícil de pronunciar para un hispanohablante es el coreano. Así que el que va a entrar a coreano se va a quedar ahí estancado buen rato. No era pregunta capciosa. No era pregunta capciosa. Es que tiene que ver con los niveles de aprendizaje pedagógicos. No es algo que me inventé. Claro. En segundo lugar... Créanme. Sí. Es Yo lo viví. Escuchar. ¿Qué quiere decir? Si tú ya conoces los fonemas de un idioma nuevo, los vas a poder identificar. No puedes ver algo que no conoces. Hasta ahí todo va bien. Pero llegamos al tercer escalón y es hablar. Ahí es donde realmente el chino, por ejemplo, muy difícil. Es un idioma tonal. ¿Qué quiere decir? Que una misma sílaba puede ser ascendente, neutra o descendente. Muchísimos acentos. A eso me refiero, que ahí es donde el estudiante chino ahí se va a detener. Sin embargo, en el japonés lo más complicado es la escritura. Sí. Y es el último nivel. Entonces nuestro estudiante que entró a japonés va a ser el primero en llegar al último nivel. Y van a empezar al mismo tiempo. Eso está basado, claro, en los niveles de aprendizaje. Y por último, mencionaba Carlos la alegoría de la caverna de Platón. Recuerda, Carlos, esa versión donde la persona que sale y conoce al mundo y quiere invitar a los demás a que conozcan el todo, no le queda más remedio que volverse a poner las cadenas y quedarse ahí. Porque no puedes luchar contra el sistema.
Si se hace un cambio en una reforma del sistema, una reestructuración, no es algo que va a cambiar mañana. Si nosotros decidimos cambiar los planes de estudio e invertir en la infraestructura de las escuelas de todo el país, eso no se arregla mañana. Tiene que arreglarse por generaciones. Incluso yo siempre he admirado mucho a las personas, a los normalistas de preescolar, porque realmente pues son los segundos papás, a veces son los primeros. Sí define mucho la vida de una persona por los primeros años de vida. Incluso, dando un dato curioso, la nutrición y la alimentación de un individuo desde que nace en sus primeros 5 años puede definir todo el rumbo de su vida. ¿Qué quiero decir? Una nutrición deficiente en un ser humano en formación en los primeros años de vida va a tener un desarrollo directo con la cuestión de psicomotora, cognitiva. ¿Qué quiero decir? Una persona que crece en condiciones precarias, sin los suficientes alimentos para su desarrollo fisiológico, por más que quiera como adulto, va a tener muchas dificultades para desarrollar intelectualidad. Y eso no tiene que ver con que vaya pública, con que vaya privada, con que estudie en Harvard o estudie en cualquier universidad del país. Tiene que ver con esa cuestión tan decisiva, porque eso ya no se puede arreglar. Ya se termina de formar todas las conexiones nerviosas en los primeros años de vida. Creció chueco el árbol. Sí, y lo mismo, por ejemplo, cuando dicen de lo del ácido fólico. El ácido fólico no se toma ya que está embarazada. Se toman meses antes de... Se debe planear un embarazo, porque el AB9 va directamente relacionado con la formación de todos esos órganos del cerebro y todo el sistema nervioso. Entonces, en una sociedad donde la planificación familiar falla, en Latinoamérica, sí, no es de esperar que el día de mañana esos niños, siendo adultos, a veces no tienen la capacidad de competir a nivel intelectual con el resto del mundo. Y no es porque no quieran, sino que desconocían tal vez sus familias eso en un momento, y eso comprometió el futuro completo de estos chicos. ¿Cómo puedes criticar a un pez por su capacidad de subir un árbol? Trepar un árbol. Sí. Los elefantes que crecen en circos, desde que son niños se les ponen unas cadenas pequeñas. Ya me acuerdo. Entonces, cuando el elefante es adulto, la anécdota cuenta que un niño le pregunta a su mamá: oye, mamá, ¿por qué el elefante grande no rompe las cadenas y se va? Y es porque creció creyendo que no podía romperlas. Eso es cuando, desgraciadamente, hay algunos profesores clasistas y le dicen a un alumno: es que tú no sirves para nada, tú no vas a lograr nada, tú no vas a graduarte, o lo que tú quieras. Muchas veces se lo creen. Sí. Y es lo mismo que pasa con este elefante. Él cree que jamás va a poder romperlo y dejó de intentar. Muchas veces ni siquiera eran cadenas, solamente eran un pedazo ahí de metal. Sí. Miguel Ruiz, otra vez, lo tengo muy fresco, pero no lo estoy leyendo ahorita, pero Miguel Ruiz decía que nuestro superpoder como especies es la palabra, como nuestra magia. Porque uno de los primeros acuerdos es ser implacable con tus palabras, porque él dice que normalmente, desgraciadamente, utilizamos las palabras como magia negra, como el ejemplo que hice con tu hijo ya puede que haya crecido, puede que vaya a crecer con ese complejo, puede que tú logres hacer algo ahí, pero la analogía que él ponía, el ejemplo que él puso, era de una señora llega cansadísima, jornada de 12 horas y aparte le duele la cabeza. Se acuesta en su cama, en su único cuarto, donde está su hija también, hija chiquita, unos 5 años, 4, y la hija está feliz porque, no sé, porque llovió y le gusta la lluvia, estaba brincando en la cama feliz, en la misma cama que su mamá, con el dolor de cabeza, estaba acostada, bien irritada, y la niña estaba brincando y cantando, las gotas de lluvia fueran de Carmen, y la mamá en una de esas ya no soportó y se paró y le dijo: no te puedes callar, tienes una voz bien fea, ya, déjame en paz. Entonces la niña se cayó y la niña llegó a la escuela, y la gente que le decía que tenía voz bonita, la gente que le pedía que cantara, ella ya no cantaba, porque cada vez que iba a cantar, consciente o subconscientemente, se acordaba de que la persona que más quería, que más respetaba, le dijo en un momento que ni siquiera se lo estaba dirigiendo a ella personalmente, solamente estaba hablando su magia negra, su humo, le dijo: tienes una voz muy fea. Entonces esa niña ya quedó bajo ese hechizo, esa magia, ya quedó hechizada bajo esa magia negra. Ese elefante quedó hechizado bajo el no puedo romper esas cadenas. Las palabras que utilizamos tienen peso y es nuestro mayor superpoder. El ejemplo que podría darles controversialmente es el de la astrología. Si la gente, al creérselo, el creer es ser verdad.
El creer en algo lo convierte en verdad, porque ese es nuestro superpoder. El yo definirme de esta manera ante el mundo. Decía Leonardo da Vinci, nunca te presentes como crees que eres, preséntate como quieres ser. Eventualmente llegas a ser esa persona a la que estás describiendo, aunque te sientas como una farsa en el momento si eres alguien muy inseguro. Pero ese es nuestro superpoder, como nuestras palabras tienen ese efecto. Nosotros es cuestión de saber utilizarla. Si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo crees. Ahí, Kevin, qué bueno que mencionas lo de la anécdota de la niña. Yo tengo una más positiva. Okay. Que muchas veces igual llego cansado a casa, llego cansado del trabajo, lo que sea. Pero llegas en la noche y tienes una criatura que mide como 1 metro, pesa aproximadamente 15 kilos. Tienes elfos en casa. Casi, ¿no? Y tienen tanta energía que te la transmiten. A mí me ha tocado llegar en un estado de ánimo que muchas veces no es el más adecuado, de mal humor, pero veo ese brillo, de alguna manera lo veo, porque pudiera también decirle, hijo, no hables, hijo, no grites. Pero veo el brillo ese y me lo contagia y la verdad que hace mucho mejor mi noche de ese día, ¿no? Y igual sé que a veces decimos, eso me ha pasado, que a veces hacemos y decimos cosas que en ese momento las sentimos, pero en un enojo transmitimos una idea, en este caso, como lo comentas, una magia negra errónea, que en ese momento la sentiste, pero un momento después ya no sientes lo mismo. Claro. Y no sé si ahí también yo creo que ahí les pongo también un ejemplo, que muchas veces yo practico el disculparme en ocasiones con mi hijo de 5 años. Le digo, hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, le digo. Así de sencillo. Y hay personas adultas que no lo pueden hacer y que nunca lo hicieron. La vuelta. Y creo que eso transmite de manera positiva un mensaje a esas criaturitas que van en desarrollo. Sí, pues que es que desde ahí tú ya les estás demostrando a esa humildad y empatía que un ser puede tener hacia otro. Lo que le niegas a otros te lo niegas a ti. Lo que le das a otros te lo estás dando a ti. Por lo mismo, porque el que hace la magia negra, él me dio un ejemplo, ese ya es de mucho antes. Llegaba un papá, llegaba con su hijo y el hijo estaba bien enojado y el papá le dice, a ver, vente. Se lo lleva al patio y tienen ahí el tendedero con las cobijas y las colchas blancas y el papá lo lleva, le dice, vente para acá, lo aleja unos 10 metros de donde está la colcha blanca así recién lavadita. El papá se va y regresa con un balde lleno de carbón y el niño está bien enojado y le dice, desquita tu enojo, a ver, pégale tíraselas todas, ensúcialo lo que puedas. El niño estaba a 10 metros, 10, 15 metros y ahí se fue y con el enojo del mundo tirando carbón y con las 2 manos y se le acabó el balde, es el caso, se le acabó el balde y el niño estaba todo ensuciado, las manos negras, cansado, bofeado y volteaban allá enfrente donde estaba la colcha blanca, ni la había tocado, ni la había rozado ningún carbón. Entonces dice el papá, el enojo es lo mismo. Quien se está haciendo daño, quien se está ensuciando, eres tú. Tú no, al quien se lo tiras ni se va a dar cuenta. Ni va así igual que la colcha, ahí andaba existiendo, flotando, secándose. Y tú eres el que andaba aquí con su rabieta, ensuciándote, enojándote, perdiendo energía, perdiendo tiempo, perdiendo tu propio ser, tu propia esencia. Eso estaría genial que en el sistema educativo hubiera educación emocional, por ejemplo. Ay, sí. No tenemos, por ejemplo, educación financiera. Incluso el entorno social también nos educa. En casa. La primera educación es en casa. Debería de ser en casa. Pero también está la narrativa esa de quitarnos responsabilidad. Los nuevos programas de estudios sí incluyen esas materias, solo que a veces lo que falla es el docente en cuestión de capacitación y de vocación. Yo creo que sería vocación, porque la capacitación, si tú tienes la vocación, la buscas, la encuentras y das educación de calidad. Eso me queda claro. Fue Casanova al que le decían, oye, necesitamos un maestro de tiro con arco.
sé. Pero yo no sé tiro con arco, no importa, aprendo. Y se ponía a atender, oye, necesitamos correcto, un sí. maestro de lo que se te ocurra, de arquitectura. Hizo un montón de cosas y nada las sabía hacer, las aprendió en el momento. Sobre la marcha. Como la película de DiCaprio de Atrápame si puedes, ¿no? Sí. Que él no era abogado y pasó con creces un examen de abogados y le preguntan, oye, pero ¿cómo supiste esto si tú no estudiaste abogado? Netflix. En un mes se puso a leer. En un mes Sí, se todo puso a lo leer. vio en TikTok. Ahí estaba todo. Ahorita me acordé. Entonces, chicos, regresando a la anécdota de Kevin y el tipo que tiraba carbón, ahora es el pitcher de los Dodgers, ¿no? El muchacho ese. No, no es cierto. El Dalai Lama contaba una anécdota similar, que en un momento él se encontraba en meditación y llega un alumno, pupilo, y le dice, maestro, y no le contestaba. Maestro, ¿qué es el amor, maestro? Y el Dalai Lama seguía en silencio, en su estado de meditación, ¿no? En sus mantras. Entonces, el estudiante decía, bueno, pues, maestro, ¿qué es el odio? Le cambió la pregunta, dice, bueno, me quiere contestar esta, le preguntó otra. Y el maestro seguía en silencio total. En eso el estudiante se desespera y le empieza a gritar, maestro, le estoy hablando. El Dalai Lama abre los ojos y lo ve. Eso es el odio. Ay, maestro, qué sabiduría. Eso es el amor. Y así lo cuenta. Desafortunadamente, en el sistema actual, al menos en mi experiencia, existe gente muy preparada académicamente en la universidad, doctores en ciencias, sin decir nombres, sin decir academias. Pero ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Nos encontraremos. Pero sí, pueden ser una eminencia académica, pero son malas personas, son pésimas como docentes. Por la cuestión... O el trato humano muchas veces lo pierden. No, ni siquiera lo han tenido en su vida. No es lo mismo tener mucho conocimiento a saber transmitirlo o compartirlo. Esas personas no deben estar en aula. Me escucharon directores de instituciones, no deben estar en aula. Estamos hablando de ti. Pueden ser excelentes, les digo, investigadores, pueden dar resultados, excelente, que se queden en el laboratorio. Claro. Ahí es donde pertenecen, no los mandes al aula. Porque no quieren estar ahí, de hecho. No quieren. Eso es un hecho y se desquitan con el alumno, ¿no? Porque es el desquite directo. En una anécdota en la universidad, el profesor, no decir nombres, era Voldemort. el Voldemort, Que no se dice. que no debe ser nombrado, era la asignatura de biología molecular, biología celular, y una tarea era, me van a hacer una analogía de otras ciencias con biología celular. Ah, claro que sí. Ahí va su ingenuo compañero Camilo universitario y yo hago una analogía con sociología. Okay. ¿Por qué? Porque la célula es un organismo vivo, es un organismo organizado como una sociedad. Dentro de una sociedad hay diferentes componentes que fungen una función en especial. Claro. Abogados, médicos, arquitectos, etc. En la célula hay diferentes componentes y cada uno tiene una función específica. Si en un organismo vivo, una célula, todos sus componentes hacen lo que tienen que hacer, todo fluye, como en una sociedad. Cuando todos hacemos lo que tenemos que hacer, cuando hay ética profesional, cuando hay vocación por lo que se hace, porque desgraciadamente eso pasa mucho en medicina. Hay muchos que van a medicina, pero por lo que van a ganar, sin ningún interés médico. O sea, no debes ser médico si no tienes empatía. Exactamente. Hay médicos que maltratan al paciente, que lo jalonean, que le hablan feo y lo que usted quiera. Bueno, Y hacen un juramento. y se hace así, y en vano, ¿no? El juramento de Hipócrates. Entonces, igual la célula se puede enfermar cuando entran parásitos y alteran el orden que está funcionando. En una sociedad hay parásitos sociales, llámese mafia, llámese corrupción, Influencers. etcétera, tiktokeros, que vienen a dañar la sociedad y alteran su orden. Hasta este momento, Kevin, ¿cuál crees que fue la nota que saqué yo en esa tarea? 7. No, ni siquiera me la quiso recibir, o sea, no me dio nota. ¿Por qué? Y yo le pregunté que si qué le pasaba, pues, o sea, y acabé ¿Al maestro o a la tarea? No, la tarea a ambos, no sé.
Me dio la oportunidad de ir a cubículo y, oye, pues convénceme. Y yo, oye, es que es más claro que el agua. Pero, ¿qué pasa con ese tipo de profesores o formados en ciencia exacta que su ego o su complejo de superioridad se ponen por encima de las sociales? Sí. Y era por eso, como a él no le gustó, no era válida. No era digno. No era digno. De hecho, si recuerdas, Kevin, en medicina, en los exámenes, y para los que saben y los que van a entrar, siempre hay la respuesta bien y la que le gusta al doctor. Ay, sí. Y no es la misma, chicos. Sí. Oye, ¿de qué se trata? O sea, esta es la respuesta correcta, pero esta es la que le gusta. Ajá. ¿Cuál vas a poner? O sea, es un discurso interno que se vive ahí en la facultad de medicina. Sí, a mí no me gustaba para nada ese sistema, y más porque, pues, no es un flex ni nada, pero yo nunca había estado en una escuela pública y yo estoy acostumbrado a que, yo estoy acostumbrado a que cuando una persona... A lo bueno, se dice y no pasa nada. Cuando Yo soy de escuela pública. Cuando un alumno se queja de algo, normalmente los maestros y los docentes y los encargados escuchan y ponen manos a la carta y pones manos en el asunto y es como, ok. Cositas. ¿Eso existe? Exactamente, entonces yo llegué a una universidad Oye, pública. esperan, ¿a ustedes los dejaron hablar? venía cantando. Sí. Oigan, esperen, ¿a ustedes los escuchan? Y yo venía bien a gusto, o sea, con esa mentalidad, pues no pensé que fuera a cambiar nada, hasta que me di cuenta que sí cambiaba, porque cada persona que entraba al salón era su propio rey y era su propia monarquía, que no respondía a ninguna otra monarquía porque por sus cualquier miembro redondo que tengan por ahí. Entonces, Era una dictadura. exactamente, y lo chistoso es que es una dictadura dentro de una dictadura. Entonces es como si tú sales de esa dictadura a quejarte de la dictadura en la que estás, te van a nomás a muy bien, palmadita en la espalda y ya, y todo va a quedar exactamente igual, y así se va a quedar siempre. Y lo mismo, o sea, yo por la razón también de que entré a esa universidad, no me da miedo decirlo ya, mamá, muchas gracias, fue por palanca completamente. O sea, y toda la gente que está ahí, la gente, bueno, no toda, no quiero generalizar, pero mucha de la gente que estaba ahí te dabas cuenta que no las iban a sacar por la gente que conocía, por los beneficios que les podía dar. Entonces todo el mundo era, tú como alumno tenías la menor cantidad de poder, y yo no estaba para nada acostumbrado a eso. No digo que el enemigo sea la escuela pública, pues claro que no, pero me refiero que es una realidad en la que estamos, que simplemente el alumno solo se le ve como dice aquí Caneb, como una oveja, pues una oveja más. Y si hay una oveja negra, pues no nos sirve una oveja negra. Queremos que el ganado esté en orden y ya, no nos interesa lo que la oveja tenga para decir o lo que la oveja pueda contribuir, nos importa esa única cosa para la que tenemos la oveja, que es la algodón, ¿se le llama? ¿Acaso los androides sueñan como ovejas eléctricas? Oh, no. Kevin nos narra la Sí, historia no. de cualquier persona promedio en la escuela pública, ¿no? Qué sufrimiento. Exacto, y es lo triste, o sea, ¿por qué debería de seguir siendo así? Pero aprendes en lo que fueron los docentes de la UAS, tengo que decirlos, en el TEC tengo mucho que decir sobre mi experiencia, pero en la UAS encontré mucho docente que precisamente a mí me impulsó y me motivó a sacar lo mejor de mí. A veces mucha gente habla bien de una escuela o de otra, en este caso me tocó a mí ahí a la UAS. Aclarando, este capítulo no está patrocinado por ninguna institución externa. Ninguna extensión de gobierno. Ajá. Patrocínenos. Por favor. Yo confieso que fue hasta la preparatoria donde aprendí a valorar, a apreciar lo que son las ciencias sociales, porque siempre tuve una inclinación más por la matemática, por la química. Tuve un profesor que recuerdo mucho en la clase, era ciencias sociales, de hecho, hubo un examen de opción múltiple y venía opción A, opción B. Confusión múltiple. Sí, y al final siempre todas las D decía ninguna de las anteriores. Oh, no. Eran 20 preguntas, todos tenían opciones, pero siempre la última opción de todas las preguntas era ninguna de las anteriores. Realmente se había estudiado y no me convencía ninguna de la A a la C. No cuadraba. Pero se me hacía muy raro que fuera todas las respuestas era ninguna de las anteriores. Y efectivamente ese era el resultado del examen. Ay, no, era de esos Todas las respuestas del examen eran ninguna de las anteriores. Creo que yo y otros 3 compañeros nomás aprobamos la prueba. Bueno. Y me faltó confianza porque no puse D en todas, ¿no? Sí. Pero fue muy curioso conocer esa parte. Incluso cuando Kevin habla de la utilidad del aprendizaje, puso por ejemplo los idiomas, con este mismo profesor ya grande yo lo busco y yo iba a presumirle
que ya había acabado italiano, Ay, que había ya sé de quién hablas. que había entrado francés y me regañó. Que por qué entraba francés, que era muy fácil para mí eso. Entonces él tenía noción que yo trabajaba con cuestiones de laboratorio y me dice, mira, yo te invito a que aprendas un idioma que tenga caracteres similares a tu abecedario, pero con otra pronunciación o con otro significado. Me había propuesto... Portugués. No, hombre. Ese dialecto del español no. En efecto. Palabras de un profesor, no mías. Me decía, puede ser griego o puede ser ruso. El caso es que el objetivo de él es que tuviera un desarrollo cognitivo de poder ver lo mismo de diferentes puntos de vista, porque haces que tu mente funcione de otra manera. Vuelves a reconfigurar tu capacidad cognitiva. Ya no había más que hacer, ¿no? Como decía un compañero de mercadotecnia, oye, ¿sigues en la escuela? Sí, dice, no hay nada mejor que hacer. Pues ahí estamos, ¿no? Y de hecho se tomó un año sabático y pasó 3 materias sin haber ido a la escuela en un año. Sin mencionar qué universidad fue, ¿no? Iba a la escuela porque dice que no tenía nada más que hacer. Sin mencionar qué escuela fue. Entonces, yo comencé a estudiar ruso en ese entonces por esa razón y tuve una experiencia en un laboratorio en Montreal en el que llego el primer día a la UQAM, me explican el proyecto y me dice, bueno, nosotros estamos trabajando con células de hígado porque el hígado produce cierto tipo de reacciones. Por ejemplo, son los encargados de hacer las reservas de grasa en el cuerpo, ¿no? O la famosa pella que dicen. Entonces estaban investigando rutas fisiológicas, bioquímicas que se activan, que se desactivan y decían, bueno, aquí tenemos estas células y cuando metemos este ácido graso, que era el aceite de coco 6,6, se inactivaban esas reacciones. O sea, ¿qué quiero decir? Agregabas el ácido graso en cuestión de 6 carbonos y la reacción que hace que guardes grasa en tu cuerpo no se ejecuta. Era un proyecto de prevención de obesidad, porque han de saber que en Norteamérica, googleen Sí. American Fat People en Google y van a ver a qué me México refiero. tiene un nivel muy alto en obesidad Primero, segundo infantil. lugar, ¿no? El primer lugar ¿Primero es o Sinaloa, en infantil. Uf. Damn. El primer lugar en el mundo en infantil es México y el primer lugar de México es Sinaloa. Yo culichi y yo chingón. El primer lugar de obesidad en adultos es Estados Unidos. En adultos. No, pero la infantil me truena. Pues en Sinaloa, Sí, ¿no? pues vemos a niños chiquitos tomando coca en bibis, o sea, no manches. El caso es que me dice, no sé por qué, me decía mi compañero Sabri, si nos está escuchando, no sé por qué cuando agregamos este ácido graso ya no pasa nada. Y yo le dije, oye, pues es que es un ácido, te altera toda la reacción, es obvio. Yo llevaba 1 hora en el laboratorio y él llevaba 2 años en ese proyecto. Y me dice, llevo 2 años con mi tesis de maestría en esto y no se me había ocurrido pensarle por ahí. Y no es que yo supiera más que yo, él sabía igual o más incluso, pero tal vez la configuración de su cabeza, de su cerebro no funcionaba de la misma manera que la mía. Ahí, Camilo, quisiera agregar que en lo que es la programación hay una técnica que se llama Extreme Programming, que es donde 2 personas programan lo mismo y tiene mucho que ver creo que tiene que ver lo que comentas, que una persona sola haciendo un trabajo llega un momento que puede ser que se estanque o cicle alguna idea y una segunda persona con otro enfoque le da esa diferencia o ese empuje, terminan haciendo cosas muy, muy maravillosas, que creo que es el ejemplo que nos estás dando. No podemos ayudar a otros si no nos ayudamos primero nosotros. Y siento yo también mucho que por más individualista que es nuestra sociedad, hay mucho paradigma todavía en cuanto al egoísmo. Y el egoísmo no pienso yo que sea algo malo, porque llega un punto en nuestras vidas que tenemos toda la vida para ser lo contrario a egoístas. Una primera parte de nuestra vida debería de ser para encontrarnos a nosotros mismos, saber cómo podemos contribuir al entorno en el que estamos, de la manera en la que nos gusta y de la manera en la que nos nace, en la que tenemos vocación. Y pues aquí estoy dando otra respuesta romántica, pero pues así soy un idealista, discúlpenme, soy NFJ. Tal vez si le hubiera dicho eso a mi profesor de biología celular en la universidad, sí hubiera pasado esa tarea. Gracias por eso. Vamos a cerrar la Gestalt. Quiero dejar este pensamiento que acostumbro decirlo al final de cada curso con alumnos. Si bien es cierto que la enseñanza es el último nivel del aprendizaje, por eso Kevin Canet comparte que cuando enseñamos, aprendemos, incluso más. Está comprobado eso por muchas teorías pedagógicas. Yo siempre he mencionado que
cuando la vida apareció en un principio en el universo, ¿qué fue lo que hizo esa primera célula? Compartió. Exacto, se convirtió, todo lo que ella era, se lo cedió a una célula hija. Y eso es lo que hacemos en esta vida. Venimos a un plano terrenal, hablando en cuestiones alquimistas, venimos a un plano terrenal y nosotros, nuestro cuerpo físico no va a perdurar, sino lo que hicimos, nuestras ideas y lo que dejamos a las personas a las que impactamos. Y bien decía Lennon que una persona muere hasta que dejan de hablar de ella. Así es. Ese es el sentido de la vida. Es una cuestión de genética, pero Aguas con los de Monterrey. Me dijo tonto sin decirme tonto. es que vi Big Bang Theory, ¿sabes? Ay, no. Como decía Carlos, el objetivo de la vida es compartir. Claro, concuerdo. Para despedirnos, agradeciendo esta primera temporada en el podcast de Fundación Erasmus. Somos un proyecto que aboga por la educación. Creemos en que el conocimiento debe llegar a todos los niveles, a todas las personas, siempre y cuando haya apertura para él. Caballeros. Pues mencionar a toda la audiencia. Ha sido todo un reto para mí a lo largo de todos estos episodios. Ustedes no lo vean, el hecho de estar aquí, de organizarnos y estar los 4 juntos. Lo logramos al final, que es lo importante. Yo agradezco mucho la invitación que se me hizo en un principio. Espero continuar con todos mis compañeros y ustedes, espectadores, que nos sigan escuchando y apoyando y compartiendo todo el trabajo que estamos haciendo. A mí me gusta pensar que nuestro ciclo de vida como especies debería de ser más comparable, igual, muy romántico el asunto, pero comparable con algún shonen de anime. Tenemos nuestra vida en el punto de nuestras vidas en el que tenemos pasión por hacer las cosas, por hacer lo que nos, valga la redundancia, apasione. Es nuestra etapa egoísta, porque así como en la antigüedad los maestros, los chamanes en la cultura tolteca, por ejemplo, era la gente ya de edad avanzada. ¿Por qué? Porque esa gente se dio la tarea de en su juventud, de cuando tenía las capacidades de explorar, de buscar, de encontrar, porque eso es el aporte que le damos a la vida. Primero somos egoístas, pero no existe mejor placer, yo creo, como especies, que el poder compartir al final del día ese algo con alguien. Pueden llamarle pareja, pueden llamarle algún producto en forma de hijo o hija, pueden llamarle a su familia, pero nosotros evolucionamos primero que nada para ser criaturas sociables. Entonces el poder nosotros compartir y también es parte de lo que tenemos, por eso ahorita somos, entre comillas, no me gusta el término, pero somos el alfa de este mundo, solamente por esa habilidad que tenemos de poder pasar el conocimiento de generación en generación para que cada generación sea mejor que la pasada. Lo que pasa es que ahorita hay algo que a mí me gusta llamarle como el egocentrismo del presente. Es algo que tenemos desde tiempos ancestrales, que pensamos que el tiempo en el que vivimos es el mejor tiempo que ha existido y es el mejor tiempo para vivir. Que puede que sea cierto en varios aspectos, hay menos de esto, hay más de lo otro, XXX. Pero ese mismo egocentrismo nos cierra a la posibilidad de que tenemos que nosotros dejarle algo a las generaciones futuras. Tenemos que poder compartirles algo para que no cometan los errores que se cometieron antes, para que no batallen tanto en ciertas cosas. No es en cuestión de regalarles nada, simplemente es así como un árbol. Llega un punto en el que el árbol suelta las semillas para que las semillas sean cargadas y plantadas incluso kilómetros de distancia de donde está el árbol, pero esa misma caída de su semilla, ese despliegue va a contribuir al ecosistema. Tal vez somos igual que los árboles, inconscientes de que están viviendo en un bosque. Matrix. Tal vez, la narrativa egoísta de la que estoy hablando no es una narrativa que se deba de tener toda la vida, es a lo que quería llegar. Es una narrativa de, primero, ya sé hasta dónde puedo llegar como un shonen, como un personaje principal, como estos son mis poderes y mis aportaciones y lo que sea. Entonces llega un punto en el que ya nuestra vida se basa en compartir, en ser el espectador, pues ya nos toca un tiempo de simplemente dar un paso atrás y ya no sentirnos como el personaje principal, vaya. Pero por alguna razón se le tiene una connotación negativa al egoísmo. Entonces yo quisiera acabar nomás esta aportación, primero que nada agradeciendo por la oportunidad de poder hablar con ustedes, escuchar opiniones tan diversas y al mismo tiempo similares. Es bueno siempre convivir con gente que aporta más de lo que quita, vaya. Pues a ustedes, a la audiencia, a los que están escuchando, si se van a quedar con algo de lo que les he dicho, quisiera que fuera que
Tomen el tiempo de conocerse a ustedes mismos, tomen el tiempo de saber qué es lo que les apasiona, porque en mi mente, en mi experiencia, en mi personalidad y en las de mis yo futuros, pasión es lo que mueve. Entonces, mientras haya pasión, los porqués y los cómo van a sobrar. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Tal vez no son muchos, pero si nos escuchan y les gustó, están aquí por algo. Y yo siempre he dicho que nada es casualidad. Recuerden que vivimos en una sociedad y hay que compartir. Yo quiero cerrar mandando un saludo a nuestra primera generación de Erasmus, la generación de los 7, que así la hemos bautizado. Ya la siguiente semana vamos de vacaciones de verano y ya nos veremos para continuar el ciclo en agosto. Ellos, si me están escuchando, pues son mi motivo de dar la clase todos los días. Son mi sentido, porque son increíbles. Gracias por los pañuelos. Son increíbles chicos y son los que realmente son el corazón y la vida de este proyecto. Son la razón principal por la que nos reunimos cada jueves a sacar nuestras necesidades psicológicas hacia afuera, de alguna manera. Y las gracias nunca van a ser suficientes. Caballeros, feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves. Un gusto.